Compañeros, buenos días. Buenos días. Vamos a tratar el día de hoy el tema genética y evolución, el último del bloque 4. Esto para cerrar ya su segundo parcial. La genética y evolución surge dado que se retoman y complementan los trabajos que realizó Charles Darwin, este autor que mediante su obra El origen de las especies expone la teoría de la evolución. Bueno, gracias a estos complementos realizados por otros autores, por otros científicos, se dio origen a tres teorías o principios. El primero es la teoría sintética. También encontramos... Oigan, cállense que están hablando. Escuchemos, por favor. También encontramos la cosa genética y al final están los factores de cambio y variabilidad de las poblaciones. Estos son principios, teorías que surgen a partir de estas adaptaciones, complementos a la teoría de la evolución. Disculpe mi ignorancia. ¿Cuál era el tema? El tema es genética y evolución. Sí, por cierto, gracias por comentar, porque sí les pido el favor de tomar notas, porque van a requerirlas más tarde. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera teoría, la teoría sintética. Esta es publicada por el matemático y genetista Ronald Fisher, quien publicó la teoría genética de la selección natural. La teoría genética de la selección natural. Y esta teoría recibe inicialmente ese nombre porque hay una combinación de la genética y de la selección natural, dos conceptos de los que hemos venido hablando. Ya después, esta teoría, digamos que se consolidó, se hizo fuerte y recibió el nombre de teoría sintética de la evolución. ¿Y por qué recibió este nombre? Porque sintetiza las aportaciones de la genética de población y el principio evolutivo de selección natural. Además, la teoría sintética reconoce tres principales procesos. El primero es la variabilidad. Esta hace referencia al resultado de las mutaciones y de las recombinaciones genéticas de la población. Es decir, que hay diversas especies, poblaciones de cualquier tipo de organismo vivo como resultado de las mutaciones que van ocurriendo con el paso del tiempo, algunas provocadas por manipulación científica, además por esas recombinaciones genéticas, es decir, cuando combinan genes de dos organismos diferentes. El segundo proceso es la selección natural. Este es un proceso del que ya hemos hablado mucho últimamente, pero para recordarlo, básicamente lo que nos expone es la selección del más apto. Es decir, que mediante este principio evolutivo
el organismo que tenga mejores capacidades, condiciones para sobrevivir, se considera apto y es el que sigue existiendo. El que persiste, pues se marida. En cambio, aquellos organismos que no se adaptan son los que empiezan a desaparecer y al final terminan extinguiendo. Por último está el proceso aislamiento reproductivo, el cual menciona: mantiene la integridad de la nueva especie al no permitirle usar. Mantiene la integridad. No, aislamiento. Aislamiento reproductivo. Voy a anotar los 3 procesos en el pizarrón. Hasta ahora ya se comentó el proceso variabilidad, que es uno de los que reconoce la teoría sintética, y selección natural. El tercer y último que reconoce es el aislamiento reproductivo. Y este proceso hace referencia a que se mantiene la integridad, es decir, la totalidad, el todo de una especie, porque no se le permite cruzarse con otra diferente. Podríamos decir entonces que un aislamiento reproductivo cercano a nosotros podría ser el de los caballos, que conocemos que hay algunos, o si no es que la mayoría de personas que poseen caballos no permiten que se crucen con otras razas. Creo que quieren que sean solo, les dicen pura sangre, si no me equivoco. Entonces ahí es un ejemplo del aislamiento reproductivo. Al igual podría ser en menor medida como algunos perros. Hay algunas razas que simplemente los dueños quieren conservarlas y solamente hacen cruzas, o bueno, no cruzas, perdón, Razas puras. reproducción entre, así es, entre razas puras. Por ejemplo, chihuahua con chihuahua, para que tengan solamente chihuahuas. Con bug. Un bug. Entonces ese sería el ejemplo del aislamiento reproductivo. Sí, porque a los que no son así le dicen criollos, ¿no? Le dicen criollos a los que no son así como pitbull. Tiene un nombre que le llaman criollo, ¿no? Sí, la verdad desconozco si le dan el nombre, pero sí, o sea, son cruzas. Bueno, ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a una dinámica. Para esto van a enumerarse todos. Comenzamos de este lado, por favor. Uno. Escuchamos con atención, por favor. 1. Compañera. Compañera. 7. Sí. Ajá. No sé quién vaya ahí. Yo 10. 9, 10, 11. Compañera. ¿De acá?
Ah, perdón. ¿Eres 13 o 14? 14, entonces serías 15. 16. ¿De este lado? 22. Ok. Compañero. ¿Sí? Para, compañero 27, ¿verdad? 29. Compañero 30, seguimos. 36, ok. Bueno. Aquí están los papelitos y están todos, ¿eh? Esperen, con 31. No, 36. Ya tenía preparados hasta un poquito más por cualquier cosa. Bueno, a ver, vamos a pedirle a... No, ok, ya tengo más o menos preparado. Vamos a pedirle a compañero porque... Ah, sí, estoy. Sí, no te preocupes. De hecho, ahorita vamos a pedir como algo. El compañero que está hasta acá atrás va a tomar un papelito, solamente por la mano y yo le digo para su compañero de medio va a tomar otro papelito. Eso ya. Ahora vamos para allá. Y su compañera que está hasta adelante. Muy bien. Ahora abran los papelitos. Y escuchamos al compañero de hasta atrás. El número, por favor. 24. 4. Sí, es 24. Ok. Bueno, el compañero del número 24 nos va a responder la pregunta sobre esto que acabamos de platicar. Estos son los procesos de la teoría que acabamos de comentar, pero queremos saber a qué se debe o por qué recibe el nombre de teoría sintética de la evolución. Voy a conectar mi teléfono. Combina dos conceptos diferentes para formar una sola. Ok, va bien. La población y la selección natural. Ok, muy bien, compañero. Justamente esa es la respuesta, porque combina dos conceptos: la genética de la población, de ahí el nombre de, bueno, la genética de la población y además la selección natural. Muy bien, le damos un aplauso a su compañero. Ahora el compañero del medio nos hace el favor de decir el número. 14. Ese bloque de acuerdo que está grabando, ¿no? Para que se quita. Bueno, ahora la pregunta es: ¿en qué consiste la variabilidad? Escuchemos, por favor. Más bien. Muy bien, compañero. La variabilidad es un proceso que consiste básicamente en... Ya voy. Estoy retroalimentando primero. Que consiste en los resultados de las mutaciones y de las recombinaciones genéticas. Todas estas combinaciones que se hacen entre diferentes
genes de organismos. Ahora sí, reconocemos la participación de su compañero. Y compañera, el número, por favor. 6. Número 6. Es una pregunta sencilla. ¿Cuál es la función del aislamiento reproductivo? ¿Eres el 6? Ah, perdón, es que Estamos sobre dinámica, cabrón, espérate. ¿sí? Esta habla sobre que mantiene la integridad de las masas, o sea que hace que no se produce material genético ante Sí, muy bien. Ok, lo que nos acaba de responder su compañera es la respuesta. La función principal del aislamiento reproductivo es mantener la integridad de la especie. Y podemos decir como, o sea, retomando el ejemplo, una especie serían los caballos, otra los perros. ¿Y qué es mantener su integridad? Es que sigan conservando, como dice su compañera, su raza, su pureza. ¿Y esto cómo lo hace? Pues no permitiendo que se crucen con especies diferentes, con razas diferentes. Bueno. Ahora vamos a pasar al siguiente principio. Profe, su clase es la que más me gusta, quédate con Gracias. Quizás tenga todavía una o dos sesiones más después de este parcial. Ah, ya. Lo voy a ver con mi maestro. Quédate con nosotros bien. O sea, no es que nos caigan con otro profe, sino que vengan los dos. ¿Sí? También otro profe es mi valedor. El profe Benito. Ahorita es mi valedor. Bueno, ahora vamos a pasar a este segundo principio, concepto, denominado posa genética. Esta se define como la suma de todos los genes, sus combinaciones y sus variantes o alelos presentes en una misma especie. Claro, se define como la suma de todos los genes, sus combinaciones y sus variantes o alelos presentes en una misma especie. ¿Alelos qué? Presentes en una misma especie. Todo esto forma a la población de un lugar y tiempo determinado. Es decir, si ocupamos de ejemplo a los pingüinos, todo ese conjunto de genes, de combinaciones y cosas diferentes o cambiantes en sus alelos de alguna especie de pingüino es lo que forma
a esa población de pingüinos en un lugar y en un tiempo. Porque hay diferentes especies, bueno, sí, especies de pingüino. Entonces, debe haber algunas que están como en población, en manada, y pertenecen únicamente por sus características genéticas, sus condiciones, a un lugar y digamos que pues el tiempo es más de que pues en la actualidad están, o sea, por eso pertenecen a un lugar y tiempo. Lo que sí varía en este caso de las poblaciones es el lugar, porque sabemos que por ejemplo, las tortugas también hay diferentes especies y hay algunas que solamente pertenecen a cierto territorio De tierra y de mar. del mar, de la tierra. Así es. Así es como vamos a entender entonces este concepto de posa genética. Además nos dice que debido a los procesos evolutivos, la composición del grupo genético de una población puede cambiar. Es decir, que a pesar de que una especie de algún organismo vivo en el que pensemos está conformado por una posa genética, esta composición de su grupo genético de esa población de animal o de planta puede cambiar debido a las afectaciones, a la influencia del entorno, y esto hace entonces que estos organismos evolucionen. Y este proceso de evolución y modificación de su composición del grupo genético de la población es lo que permite a las poblaciones adaptarse nuevamente a las características actuales de su entorno. Retomando el ejemplo de los pingüinos, sabemos que con el calentamiento global y los cambios climáticos, sí, hay una especie como tal que se encuentra mucho en zonas muy frías, en los glaciares de los pingüinos. Hay una población caracterizada por vivir en ese territorio muy frío. Sin embargo, a pesar de que esos pingüinos tienen en su composición de su grupo genético como esa necesidad de estar en ese territorio, en ese espacio, por la temperatura que les ofrece, tanto estando fuera del agua fría como estando dentro de los mares, con el calentamiento global, su composición, la composición del grupo genético de estos pingüinos se ha ido adaptando y han podido estar en ese mismo espacio, aunque ahora con temperaturas diferentes. Se nos ha comentado mucho que ahora ya no son igual de fríos, incluso hay glaciares que se han ido deshaciendo, descongelando, al igual que el agua de esas regiones, de esos territorios, ya no tiene la misma temperatura que tenía hace años atrás. Ahora es, pues, podríamos decir, más caliente que antes. Entonces, ¿qué podemos entender aquí con los pingüinos, y en particular desde zonas frías? Que ellos han podido cambiar su composición de grupo genético a estar en ambientes de más calor, y esto les ha permitido entonces adaptarse a esas actuales características del entorno que sabemos son diferentes. ¿Sí? Como las ballenas
Ok. Forma de caminar en la tierra. Ah, eso lo establece. Y todo el tuvo que adaptar creo que son cada 10 años. Sí. Compañeros, vamos a escuchar por favor aquí a sus compañeros. Ellos nos están comentando algo que podemos relacionar claramente con la fosa genética. Y el primer ejemplo que nos da su compañero es el de las ballenas. Lo escuchamos, sí, lo escuchamos, por favor. Ok. Pero aún conservan parte de su genética anterior, por lo que tiene que tener hasta 5 o 10 años. Por eso es que se llevan y Ok. eso es más que nada un show, porque también tienen empatía ante las criaturas más. Ok, gracias. Bueno, su compañero nos da un ejemplo muy puntual con las ballenas. Él comenta que anteriormente tenían condiciones terrestres, es decir, podían estar sobre la tierra las ballenas. Sin embargo, con el paso de los años, debido a las inundaciones y adaptarse a estas, fue como empezaron a vivir, a tener esa capacidad de vivir bajo el agua, adaptaron su composición genética para estar dentro del agua. Sin embargo, siguieron conservando esa característica terrestre y comentan que aproximadamente cada 10 años deben salir, es cuando suben y entonces con su respirador respiran el aire que les permite volver a sumergirse durante mucho tiempo hasta que lo vuelvan a necesitar o que su proceso lo requiera. Ese es un ejemplo. Sí, es un ejemplo con las ballenas y muy relacionado con la fosa genética, y su compañero también nos comparte que ocurre un proceso similar con los delfines. ¿Lo quieres compartir? Ok, bueno, entonces su compañero nos comenta que es muy parecido con las ballenas. Aquí lo que podríamos Es ver un poquito menos el tiempo, ellos sí tienen que salir un poco cada debido a su tamaño. deben de respirar más antes. No puede mantener tanto aire. Ok. Entonces es el mismo proceso. Los delfines cada determinado tiempo igual salen, respiran y pueden entonces seguir estando sumergidos durante un tiempo determinado, que comentan que en este caso se habla de meses. ¿Y esto por qué? Por los tamaños de las especies. La ballena de alguna forma puede almacenar aire más que el delfín y eso le permite demorar más tiempo para salir y respirar. En cambio el delfín en un tiempo menor realiza el mismo proceso, pero por su tamaño lo hace en meses, a diferencia de la ballena que lo hace en años. Pero aquí también, ¿qué es lo que sucede? Que entonces podemos observar lo que nos comenta la fosa genética, de que estos organismos adaptaron su composición de grupo genético. Inicialmente tenían condiciones terrestres, pero lo lograron adaptar a tener condiciones, pues podríamos decir que marinas, acuáticas. Muy bien, gracias. Y esto entonces les permitió adaptarse a las características de su entorno. ¿Quieres comentar algo? ¿Las qué, perdón? Sí, yo creo que sí también entraría dentro de este proceso. Gracias. Las orugas que entonces después se convierten en mariposas. Los pollos.
Son carne no huevo. Ahí ya no, ellos ya nacen con la genética que no evoluciona. Pues es que no hay un cambio así tan... Tiene razón. Pero igual y el que dice su compañera sí podría entrar dentro de este proceso. Pero por lo que yo sepa, las personas también tienen algo muy genética para cambiar a su forma ya predeterminada. O sea, ya nacen para ser humanos. Sí. Bueno, igual y entonces también ya es parte de su naturaleza. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a repetir la dinámica, solamente que cambiando el orden. Para esto, su compañero de aquí, que es el que está hasta adelante en esta fila, va a tomar un papelito. Les voy a decir cuando lo abran. Al final pasamos a acabar. Ahora el compañero del medio también tomará uno. Ay, no. Yo no lo Ahora, escuchemos por favor. Compañero, haznos el favor de decirnos el número. El número 2. Oh my God. Bueno, es una pregunta muy sencilla. La estaremos comentando suficiente en este momento. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿qué es o de qué trata la posa genética? Repite la pregunta. ¿Qué es o de qué trata la posa genética? Y nos la va a responder su compañera. Dice que es la suma de todos los genes y combinaciones Ajá. que representan los individuos de una misma especie. Sí, está bien. Es en general en lo que consiste la posa genética. La suma, de hecho, nosotros conocemos que una posa en un río, o creo que hasta en los mares hay, ¿no? En las playas se encuentran, es como un hoyo grande en donde, bueno, en el caso de los ríos y mares es profundo, ahí de cierta forma se encuentra, pues hasta abajo la arena, pero ahí dentro del hoyo, digamos hoyo, pues está colocado ya sea el agua de los ríos o de los mares. Y ahí podemos decir que hay una gran cantidad de agua dentro de esa poza. Así hablamos también de la poza genética. Es esa suma, esa acumulación de genes, de combinaciones presentes, en este caso, en un organismo y particularmente tratando genes o características hereditarias. Bueno, ahora su compañero del medio nos dirá el número que encontró. 26. 26. ¿En verdad? Ah, bueno, pensé que era broma. Bueno. La pregunta para su compañero, y escuchemos con atención, es: ¿qué
¿Qué es lo que permite a las poblaciones adaptarse a las características de su entorno? ¿Qué es lo que le permite a la población? Sí. Lo que he entendido es que cada uno tiene, por ahí como una característica de adaptación, de mutación, que puede tener los mismos rasgos cada uno, pero siempre en cada área de su cuerpo hay un cambio que se vuelve más fuerte su célula y es lo que provoca la adaptación del ambiente. Sí. Ok. Sí, está bien. Es algo que forma parte de el hecho de que en las especies cuenten con características o rasgos y esas mismas condiciones, características, rasgos de esas especies logran pues modificarse, gracias. Se logran modificar, que es lo que hablábamos de que hay cambios en la composición genética de las especies, en este caso de la población, y esto hace entonces que sean capaces de adaptarse a las características de su entorno. Vamos a revisar ahora el tercer y último principio, concepto. Es algo extenso el nombre. Se denomina fuentes de variabilidad y factores de cambio en las poblaciones. Y particularmente este concepto nos habla de dos principales fuentes de variabilidad. El primero, las mutaciones, y el segundo, la recombinación genética. Bueno, sobre las mutaciones, al igual que la selección natural o el concepto genética, ya hemos también estado hablando. En este caso, es para, como recapitularlo brevemente, y como forma parte de estas fuentes de variabilidad, en la población encontramos que las mutaciones se definen como cualquier cambio en la información genética, es decir, a nivel de ADN. ADN, que es la molécula de la herencia. Y estos cambios en la información genética pueden afectar al organismo en su eficiencia para sobrevivir. Por eso, cuando se habla de que en los laboratorios hacen experimentos con animales, deben de ser muy cuidadosos, deben de estar certificados, deben de ser trabajos aprobados, dado que cuando se realizan experimentos y no se cuida, digamos, la integridad, el derecho de esas especies a la vida, se puede atentar contra su estado, digamos, de salud, incluso causarles la muerte. Es por eso que estas mutaciones, entendidas como cualquier cambio en la información genética, pueden afectar al organismo en su eficiencia para sobrevivir. Por eso es que deben de ser realizadas cuidadosamente y bajo ciertas normas. En segundo lugar está la recombinación genética. Esta se da ya sea por reproducción sexual
y la combinación de los gametos con sus respectivas cargas hereditarias, o por la recombinación de genes durante la meiosis. Sobre la recombinación genética comentábamos hace un momento que esta se puede dar, por ejemplo, en los perros, cuando hay combinaciones de razas diferentes. Decíamos que hablamos de algo opuesto a la recombinación genética, que fue el aislamiento reproductivo, el cual Delgado nos decía que no se pueden usar razas diferentes, que tienen que ser de la misma especie, para que sigan siendo puras. En cambio, la recombinación genética, que como forma parte de estas fuentes de cambio en las poblaciones, de que haya variaciones, es decir, que no sean iguales, la recombinación genética expone que se hagan estas combinaciones entre diferentes especies u organismos. Y el ejemplo más claro que tenemos es el de los perros. Cuando hay combinaciones o, como comúnmente lo conocemos, cruzas de razas de perros, que nos dan como resultado, pues, hay diferentes. ¿Alguien de ustedes podría comentar alguna cruza que conoce de dos razas de perros diferentes? Facebook cruzada con Schnauzer. Gracias. Ahí hay una combinación. Adelante, compañera. French Poodle con Schnauzer. Ya lo habías pensado. ¿También? ¿Ya lo habías pensado también? Es que... No, es que Ah, ok. O sea, ya lo habían. Chihuahua con salchicha. Chihuahua con salchicha. Ahí encontramos un criollo. Chihuahua, Labrador. ¿Sí? Lobo siberiano con pastor alemán. Chihuahua, cabeza de manzana con pastor alemán, profe. No digas mamada. Se puede. Chistoso, pero es genéticamente imposible. No, en serio. Sí se puede un poco, ¿no? Es en serio. Ni la de llevar. No, es en serio, Que se puede Qué lamentable. Oye. ¿Cómo ves la combinación? Salió todo feo, pero sí. O sea, eso es muy feo. Que se parece al pastor alemán, pero es un más chaparro. Y pero igualito al pastor alemán. Cabezón, feo, ojón, con problemas. ¿Cuáles son las razas que se cruzaron? Chihuahua y Pastor alemán, personas nacieron pero muertos. Ah, ok. Pero sí nacieron pero murieron. Un Schnauzer de tamaño mediano con una pastor. No te veo mucho. No te escuché lo último. Un Schnauzer. Profe, no. Eso, cállate. Muy bonita la perra, extrañamente. Un solo fuiste con un gran danés. No, ya la cagaste. Ok, bueno, gracias por sus aportaciones. Ya se ha comentado diferentes combinaciones, cruzas, ya voy para allá. Y bueno, igual para cambiar un poco, también están los ejemplos de las plantas. También en las plantas puede haber algunas combinaciones. Ah, como el limón mandarina. Ándale. De hecho, dije plantas, pero estaríamos hablando más bien como de árboles. Sí, muy bien. Como comentas, su compañero comentaba de un limón mandarina. Y su compañero que tiene un árbol que tiene dos tipos de mangos. ¿Sí? No, es que tiene un cartón.
guión, y tiene 3 troncos. No, uno trae los otros 2 mangos que no son combinaciones reales que es una combinación. Gracias. Muy bien. Entonces ya entendemos mejor este concepto de recombinación genética y lo podemos aterrizar a nuestra vida diaria, a nuestro entorno. Deja de escribir. Sí. Lo podemos aterrizar a nuestro entorno como son los perros y también los árboles. Bueno, compañero, ahora sí, haznos el favor de decir el número. El 4. Número 4. Es Mala. Eres tú. Bien. Bueno, esta pregunta muy sencilla es: ¿cuáles son las principales fuentes de variabilidad? Están ahí, están anotadas ahí. Está Conmutaciones y rectificación genética. muy bien. ¿Cómo? Si escuchamos a su compañera lo que nos comentó. Sí. Bueno, tantito. Le vuelvo a hacer la pregunta y de favor si te lo puedes alejar o bajar tantito. La pregunta que comenté, ya voy a complementar porque no dije completa, fue: ¿cuáles son las principales fuentes de variabilidad en las poblaciones, en la población? Fluctuaciones en la constitución genética. Ok, gracias. Esas son las principales, son 2 y son las que tenemos aquí anotadas en el pizarrón: mutaciones y recombinación. Ahora su compañera va a tomar un papelito. Ya no quiero. Profe, yo quiero agarrar uno. Ok, y Profe, yo se lo dije desde el principio. Profe, a mí me prometió un papelito. Ni modo, la promesa se rompe. Profe, a mí me prometió un papelito y no me dio nada. A ver. perdón. ¿Qué se pasó? Y soy el único que sí responde sin leer el libro completo. A ver, Ni modo, para siempre. pasa el 15, ¿verdad? A ver, compañera de hasta atrás, le pedimos el número, por favor. 7. Número 7. Ah, yo la gué. Ok. Bueno. ¿Nos puedes decir, compañero, cuáles serían las consecuencias o cuáles son los riesgos de las mutaciones? Las mutaciones de los riesgos son de que pueden nacer con un tiempo estimado de vida, se lo nacen, pero no aguantan la genética que llevan y tienden a fallecer, a morir. Okay. O en algunos casos ya nacen sin vida, porque los dos genes no se entienden. Oiga, escuchemos a su compañero, por favor, que nos está respondiendo. Sí, porque en algunos casos no se entienden los genes y tienden a nacer ya muertos. Ajá. Pero esos son los riesgos y consecuencias que tienen. Ok. Y que salga feo. Gracias. Esa es una buena aportación. Es parte de los riesgos y consecuencias que conllevan las mutaciones. No sé si lo podríamos considerar mutación, pero podríamos retomar entonces lo que nos comentó su compañero en esa cruza de razas, en la que al final pues los perritos creo que fueron, no sobrevivieron. Sí, entonces esa, no sé si podríamos decir que es una mutación, pero al menos esa combinación pues tuvo la consecuencia de que esos perritos no lograron adaptarse. Unos genes más fuertes que otros se combinaron. Fue porque la pastora alemán estaba en celos.
¿Y eso qué? O sea, por eso la vecina lo dejó juntos porque pensaba que igual no iba a hacer nada. Bueno, Yo creo que, bueno, por la forma del ratón supuse que era el ratón, creo que el ratón estaba flotadito, tenía su carita rara y las orejas las tenían como si era y las partes de las orejas no estaban despegadas de su cuerpo, parecía como si estuviera así y se veía todo muerto. Ese día nada. ok. Bueno, No, en serio, se veía fino. entonces compañeros, Las combinaciones de daños están. en resumen podemos decir que la principal consecuencia o el principal riesgo de las mutaciones es que es que entonces esas especies sean afectadas de su salud, que tengan complicaciones en ese mismo momento o durante el tiempo que resta de su vida, o incluso que durante ese proceso de mutación pueden causar su muerte. También podríamos decir que en una mutación que sí se logró y nació esa nueva especie, si no fue bien maniobrada, también puede morir al poco tiempo. Aunque puede haber casos en los que la evolución salga tan perfecta que sea superior a la anterior, como el caso de la mamba negra, que es una araña. La combinación de dos arañas es muy común, pero salió esa y la picadura de esa araña es una de las más mortales, ya que ¿Es letal? causa parálisis completa del cuerpo mientras prácticamente dejan de funcionar órgano por órgano. Hasta que muere. Pero eso fue Una combinación entre dos especies de arañas. y fue algo como hecho a propósito, digamos, ¿no? Se podría decir. Científicamente. Ajá, pero después se dieron cuenta de que ya era normal, ya había varias. Ok, gracias. Pero sí, profe, es lo que yo dije, ¿no? Es cuando no se tienen los genes. Es cuando no se tienen y nacer en el parto, ¿no? Tienen a fallecer en el parto, ¿no? Sí. O luego nacen con mutaciones que algo con un tercer ojo, Una algo así, deformación. una deformación, ¿no? Yo lo vi en un caso de un cochinito que nació con 3 ojos. Algo así. Pues la torre que nació con un ojo. Bueno, ahora para concluir con este tema, compañera, ¿nos dices el número? 13. Ok. Bueno, No creo que es una pregunta un poco larga, porque la pregunta es, ¿el aislamiento reproductivo plantea algo? Ya lo mencionamos. Y eso que plantea el aislamiento reproductivo es opuesto, es prácticamente contrario a lo que plantea la recombinación genética. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que plantea la recombinación genética? Hasta mañana si quieres. Ya sea por la reproducción sexual y la combinación de los afectos hereditarias o por la recombinación genética entre anillos. ¿Ok? Sí, exacto. En palabras generales, eso es lo que plantea la recombinación genética. Y en otras palabras, algo a lo que se refiere es
esas combinaciones, esas cruzas que pueden darse entre diferentes organismos vivos que comentábamos, podemos observarlo a nuestro alrededor en los perros y árboles. Y esto se da principalmente mediante una reproducción. Bueno, en el caso de los perros, lo podemos ver mediante una reproducción sexual, que es cuando se aparean los perros. En cambio, en un árbol, retomando lo que nos dijo su compañero de que tiene un árbol de mango que da dos tipos de mango, da tres tipos de mango. Ahí inicialmente sembraron un árbol de mango, pero ¿cómo es que hace posible que tenga otros dos tipos de mango? ¿Perdón? Así es. Profe. Vamos a ir a ver si uno se mueve por Creo que pusieron las dos semillas y solitas se combinaron. Ajá. Ok, seguramente en el caso de los árboles, uno de los más conocidos, escuchamos, por favor, en el caso de los árboles, uno de los más conocidos que se combinan es el de los mangos. Y acá, con lo que menciona su compañero, se supone que en algún momento tiraron ahí, pues creo que son los huesos o no sé, algunas semillas de dos mangos diferentes, y se considera que al estar cerca y que se pudieron, crear raíz, crecer, se pudo haber unido cada raíz de mango, o bueno, se pudieron haber combinado desde ese momento, y entonces ya ese árbol creció siendo de dos tipos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no es así, sino que inicialmente empezó siendo solamente un tipo de mango y luego quisieron que tuviera de otro, pues se fueran dos diferentes? Creo que es cuando el árbol no está tan grande, es como cuando apenas está, cuando es un retoño y dice no venga. Y también nos dijo hace rato que se le conoce como infecto. Se le conoce así a este proceso en el que al árbol, si no me equivoco, le cortan una rama, le hacen un pequeño corte, y ahí es donde combinan, ¿no? Y que se pone el retoño de la otra planta y con la misma extremo que quedó igual que el mamá. Ok, con el otra parte que hicieron al otro retoño, lo unen, digamos, se aseguran de que queden unidos, y ya entonces con un tiempo más se unen totalmente, y ya entonces después dan los frutos de dos tipos, en este caso de mango. Bueno, pues ahora sí, ya concluimos este tema, ya hemos concluido oficialmente el bloque 4, y si ustedes en tiempo escolar, su segundo parcial me parece que concluye el día de hoy. Vamos a revisar la libreta, profe. Profe, no se vaya. Bueno, pues antes de pasar a la evaluación, a la revisión de sus actividades, pues sí quisiera que nos reconozcamos todos el esfuerzo realizado en este tiempo, y nos damos un aplauso, por favor.